Buenas noches a todos, bienvenidos a otra conversación sobre lenguas extranjeras. Hoy vamos a estar hablando de la práctica docente y el rol en la formación de los futuros profesores y profesoras de inglés o de otras lenguas. Vamos a esperar que se sumen Flavia, Julieta y Regina. Vamos a ver de a poco si se van sumando. Nuevamente les doy la bienvenida a todos, gracias a los que se están sumando, gracias por estar, como todas las semanas o cada 2 semanas, en algunos casos cuando lo podemos organizar. Ahí la veo a Regina que llegó, así que la voy a invitar a que se sume. Gracias a todos los que se están sumando al vivo. Ahí la veo a Carla, gracias Carla por estar. Vamos a esperar. Hola Regina, Buenas tardes. ¿cómo andás? Bien, bienvenida. ¿Es Bien. Regina o Tom, Regina? Regina, con Sh. Regina, lo pronuncié bien, Sí, muy bien. sí. Buenísimo. Ahí la veo a Julieta, que también ya está. Vamos a recibir a Julieta. De a poco las voy sumando. Gracias por estar, Regina. Gracias por la invitación. No, por favor, a ver si Julieta nos escucha. Hola, Julieta, buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? Bienvenida. ¿qué tal? Buenas Buenas noches, noches. un Un gusto. gusto igualmente. Y ahora la vamos a invitar a Flavia también. A ver si Flavia se puede sumar. Gracias a todos los que se están sumando. Veo que de a poquito se va sumando gente. La veo a Laura, Laura Renar. Gracias, Laura, por estar. Bueno, hola, Flavia. Buenas Buenas, ¿cómo noches, están? bienvenida. ¿Me ¿Se escuchas escucha bien? bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, primero que nada, les agradezco a las tres estar hoy. Y nada, me gustaría que se presenten para que la gente sepa de dónde son, qué hacen, etcétera. ¿Te gustaría empezar, Regina? Dale. Yo soy Regina Meroy, soy de María Juana, Santa Fe. Es un pueblito chiquito. Y estoy estudiando en el Brown y durante la semana vivo en Santa Fe. Los fines de semana vuelvo a María Juana. Bien, Soy estudiante del cuarto año. buenísimo, buenísimo. Julieta, Bueno, mi nombre es Julieta Oliva, soy de Santa Fe Capital y soy docente recibida del Brown, del Instituto número 8 de acá de Santa Fe, ex alumna de Flavio. bien, bien. Y estás trabajando, ¿no, Julieta? Sí, sí, actualmente estoy trabajando en la escuela y también en la Biblioteca Popular en Pago. Buenísimo, buenísimo. Flavia, Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Flavia Bonadeo, soy docente del Instituto Superior número 8 del profesorado de inglés, donde tengo a cargo una cantidad de cátedras, entre ellas dos talleres de docencia, dos espacios de práctica que son el taller de docencia 2 y el taller de docencia 4. bien. Y bueno, gracias Mariana por la invitación y estoy como muy, muy contenta de estar acá acompañada por Regina y por Julieta. Es un placer y esperemos tener una conversación rica entre todos, también y todas, también los que nos están escuchando que pueden participar con preguntas, con dudas, con intervenciones, comentarios, etcétera. Bueno, vamos a empezar por ya, digamos, yendo al hueso, diría yo, y me gustaría saber qué piensan de lo siguiente, digamos, qué tensiones piensan ustedes que se dan entre las prácticas docentes, aquellas que están naturalizadas en las instituciones cuando, por ejemplo, un futuro docente llega y, digamos, la propuesta que trae ese futuro docente, ese practicante o residente, ¿no? Desde lo que son los diseños curriculares, desde la formación inicial, y ahí se empieza a dar una situación compleja, ¿no? No sé quién quiere tomar la palabra primero. ¿Quieren que arranque? Dale, dale. Te mandamos Bueno, al frente, Flavio. yo contextualizo un poco y después siguen ustedes en todo caso. No, porque para quienes no conocen mucho Santa Fe y la propuesta de formación docente que tenemos, el taller de docencia 4, que es en el que acontece la experiencia de residencia, es el último de un trayecto de 4 talleres, que es uno de los rasgos valiosos de nuestro diseño curricular, que si bien es bastante viejo, data de 2001, bueno, la propuesta del trayecto de la práctica es muy interesante.
Y en este taller 4, que se focaliza en el nivel secundario, bueno, la experiencia de residencia con DES en escuelas secundarias públicas de la ciudad de Santa Fe principalmente, es una inserción plena, intensa, de unos 3 o 4 meses aproximadamente, en los cuales hay experiencias de observación, de enseñanza. Y la propuesta de enseñanza en sí adopta la forma de un proyecto, ¿no? El proyecto didáctico es en realidad una propuesta de proyecto a concretar por el grupo de estudiantes del curso en cuestión, ¿no? En la cual se intenta siempre que haya un objeto, una producción tangible, socializable, que esté basado un poco en las prácticas juveniles de adolescentes y de jóvenes de las escuelas. Eh, y que tenga que ver con alguna temática que esté interpelando en ese momento a ese curso en particular. Por ende, dentro de la propuesta de enseñanza, el inglés se enseña desde una perspectiva como funcional en relación a los propósitos, las intenciones, los sentidos que quieren transmitirse en esa producción. Y hay mucho trabajo colaborativo, mucho trabajo grupal y mucha producción de materiales por parte de las y los estudiantes residentes. Bueno, los espacios que transitamos, hay espacios que son muy hospitalarios y que reciben esta propuesta con alegría, con aceptación. Hay otros espacios en los cuales el diseño, el currículum está mayormente basado en estructuras gramaticales, o el libro de texto, el manual, se ha transformado en el currículum. Hay espacios en los cuales los y las estudiantes de la educación secundaria no tienen mucha continuidad en su asistencia a las clases, y esto hace a veces que sea complicado llevar adelante un proyecto. A veces los mismos estudiantes no están acostumbrados a trabajar en el marco de un proyecto y un poco se preguntan, bueno, pero ¿y acá qué está pasando? ¿Cómo me están evaluando? Bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Eh, Son esas a veces las fuentes de tensión las que puedo identificar yo desde mi lugar de formadora. De todas formas, entiendo que la práctica es siempre un campo de tensión, es siempre un campo donde es factible que aparezcan conflictos, y siempre tiene que estar la predisposición para el diálogo. Somos muchos los actores involucrados en el campo de la práctica, los residentes, los formadores, los coformadores, las autoridades de todas las instituciones involucradas y los estudiantes del grupo. Así que sí, es factible que... Nombraste, Flavia, la palabra hospitalidad, que es una palabra que me remite a Derrida y un famoso libro que tiene que se llama La Hospitalidad. Y ahí Derrida dice que la palabra hospitalidad, de hecho la palabra host en inglés significa anfitrión, ¿no? Pero, sin embargo, la palabra hostilidad tiene la misma base, ¿no? Entonces, dice Derrida, bueno, están estas dos posibilidades. Y son, digamos, también creo que es muy interesante ver para el docente que está iniciando, para todos nosotros también, ¿no? Cómo trabajar con eso que inicialmente pareciera una hostilidad, pero en realidad lo puedo transformar en otra cosa. Por eso me interesa ahora escuchar también qué tienen para decir, bueno, tanto Regina como Julieta de su experiencia, ¿no? No sé quién quiere. Bueno, hoy estábamos pensando, digamos, con respecto a esta pregunta, y decíamos que hay aparecen en realidad muchas tensiones, ¿sí? Pueden aparecer, este, que se pueden presentar en la clase y en la práctica. Eh, una de ellas es lo que mencionó Flavia por ahí, que puede tener que ver con el hecho de que el, el alumno o tanto la docente a cargo de ese curso espera que se realice una evaluación, ¿sí? Por ahí, y el proyecto va un poco por otro lado, se trabaja haciendo y se va viendo todo el proceso por el que va pasando el alumno, y nosotros vamos no solo conociendo el grupo a la vez, porque tenemos que ser sinceros que eh, la práctica es un trayecto corto, si bien a veces uno se prepara 4 años y espera ese momento con muchas ansias, a veces llega a no durar un poco más de un mes,
2 meses con suerte, y bueno, en mi caso yo la tuve presencial, Regina quizás ahora cuente, pero ella la tuvo online, así que incluso las experiencias van siendo totalmente distintas y creo que aparecen, por ejemplo, ese tipo de tensiones, o bueno, también qué es lo que la docente a cargo espera que se haga en la práctica, si a la escuela le gusta el proyecto que llevamos o no, eh, y ahí pueden aparecer más cosas, digamos, Ujú. que tengan que ver también con los alumnos. Bien. En principio, Regina Julieta, por ahí me puede en ayudar. principio tomo algo que dijiste para después también ponerlo en debate. Me parece que el tema está en cuando te plantean este tema de la evaluación, en que hay una confusión entre prueba y evaluación, ¿no? Digamos, lo que por ahí esperan es que tomes Sí, prueba, digamos, que utilices un instrumento, digamos, tradicional de evaluación, pero evaluación, digamos, va a haber porque es inherente al proceso de enseñanza y de aprendizaje, así que creo que ahí hay una tensión y a veces es una cuestión de poner en claro el concepto o intercambiar estas ideas con el docente a cargo, podría ser una forma de solucionarlo. Regini, en tu caso, Yo desde mi lugar de estudiante lo que identifico es una tensión o un choque entre lo que la institución barra la coformadora, es decir, la profe al cargo del curso, te pide, que por lo general es seguir el coursebook, el libro, y lo que la docente a cargo de la práctica te pide, que es llevar a cabo un proyecto por tareas. Entonces ahí hay como un choque y el estudiante, el residente, se encuentra como en una tensión. Por ejemplo, en mi caso este año, nosotros hicimos una mezcla de las dos cosas porque nos teníamos que adaptar al coursebook, pero además llevamos a cabo un proyecto. uh-huh, muy interesante, porque ahí hay algo que también creo que forma parte de la práctica, porque, digamos, yo no lo pondría como una tensión externa a la tarea de enseñar, porque te puede pasar también en tu carrera profesional. Creo que es algo que uno tiene que ir negociando, es una negociación, a veces, digamos, tiene que ver con imposiciones institucionales, a veces que son más amplias que las institucionales, uno tiene que lidiar con imposiciones ministeriales. Entonces, bueno, ahí está cómo podemos ir trabajando esto. Así que me parece interesante, pero, digamos, lo incluiría, o sea, como esa tensión no trataría de resolverla tan rápidamente, ¿no? Porque es parte de de la práctica. No sé, Flavia, vos qué pensás de eso. Sí, sí, son tensiones, yo creo que cada residente las vivencia, bueno, en propia carne, en propia experiencia, pero quienes estamos en este espacio desde hace ya muchos años sabemos que son parte de el campo de la práctica. Son cuestiones que se reiteran año a año y que más allá de que se dialoguen, porque entiendo también que la propuesta, por lo menos la de nuestra jurisdicción en términos de la práctica es interesante, ya que mantenemos reuniones frecuentes con las conformadoras, intentamos gestionar acuerdos en esas reuniones, o por lo menos comunicar las intenciones por parte de cada una de las partes, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que siguen reapareciendo porque por un lado tienen que ver con tradiciones de la enseñanza del inglés, tienen que ver también con algunas cuestiones que están naturalizadas en las escuelas, más por la gramática escolar de la institución, ¿no? Que por el inglés específicamente. Y bueno, son siempre puntos de discusión, pero son puntos de discusión que nos hacen crecer y que tienen también un poco que ver con nuestra identidad profesional y con los debates en los que estamos siempre involucrados. Sí, creo que el debate, el libro de texto, digamos, material auténtico, autenticado, todo eso es un debate que lo tenemos profesionalmente también. Cuando estábamos intercambiando previamente esta conversación, Regina dijo algo en un intercambio que a mí me interesó muchísimo, que es que la práctica en algún punto termina siendo una ficción. Me gustó mucho la palabra ficción, ¿no? Una puesta en escena. Regina, no sé si Claro. querés contar tu percepción y en qué sentido puede ser una ficción y cómo podemos sacar provecho de esa ficción. Desde mi punto de vista, yo creo y afirmo que es ese lugar, que el practicante tiene ese lugar ficticio de que es docente, pero no es.
Entonces los estudiantes no te llegan a tomar realmente, no te llegan a ver con la autoridad suficiente como para que vos les des instrucciones, les des permiso para ir al baño, por ejemplo, o para preguntarte cómo se dice una palabra, para preguntarte cómo se traduce una palabra. No te ven con esa autoridad. Entonces, desde ese punto de vista creo que es una ficción. Pero a su vez creo que es súper útil porque ese es el punto de vista que tienen los estudiantes. Para nosotros es algo que para el futuro es lo que vos vas a hacer, es algo que nos va a reservir y es algo que tiene mucho valor para el practicante, la práctica justamente, tiene mucho valor para el practicante. Eh, Así que eso. Yo, ¿sabés ahí, Regina, lo que pienso? Me encanta esto que estás diciendo. Yo lo que pienso ahí es, ¿no te parece que quizás a veces o muchas veces el estudiante el futuro docente, el estudiante de nivel terciario, está pensando la práctica mucho en términos de su propia experiencia? Porque, bueno, juega un doble Sí, juego de totalmente. estudiante-docente. Y me parece que lo interesante ahí es hacer el corrimiento y decir, bueno, yo me voy a poner en el rol docente y entonces soy yo el que tengo que ir a buscar al otro. Yo tengo que ser yo el que voy al encuentro del otro y al que voy a construir autoridad, digamos, autoridad docente estoy hablando, y cómo la construyo, pero, ¿no? Es como que hay una tensión también ahí, ¿no? De Sí, soy el totalmente. docente o soy el alumno. Para algunas cosas me conviene ponerme en el lugar de estudiante, para otras, y es interesante para pensarlo también. No sé si Flavia o Julieta quieren agregar algo, si no, pasamos a otra pregunta, pero Me hizo acordar mucho, no recuerdo la cita literalmente, ¿no? Pero en un trabajo Elstein dice que el practicante es una especie de soldado, ¿no? Que va al campo de batalla mal armado, con un caballo que no corre, ¿no? Probablemente con una armadura rota o algo así. Y es un poco así, porque la residencia, la práctica es un espacio de aprendizaje, entonces es difícil cindirse del lugar de estudiante y asumir completamente el rol docente, sobre todo cuando hay otros docentes presentes en el mismo tiempo y espacio, porque está el coformador, está tu práctica, ¿no? Y todos ahí con cierta autoridad sobre lo que está pasando. Pero coincido completamente con vos, Mariana, porque cuando charlamos acerca de todas las fuentes de ansiedad que aparecen en la práctica, lo intensa que es la práctica efectivamente hablando, mi consejo es siempre bueno, vamos a corrernos un poco del centro y a poner a esos estudiantes y a su aprendizaje, a otorgarles centralidad a que realmente acontezcan aprendizajes en el aula a partir de esta clase que estoy dando. Y al correr la mirada, las ansiedades desaparecen, deberían desaparecer, este, y debería, ¿no? Poder ejercerse el rol con un poco más de comodidad y también de responsabilidad. sí. Pero sí coincido Paul plenamente. Carpintero ahí nos está aportando que también juega un rol central el de coformador, ¿no? Dependiendo de la opinión, la mirada que tenga, la perspectiva que tenga, digamos, ¿no? Te limito no un poco más, pero bueno, digamos, querría pasar a una segunda pregunta que está relacionada ya directamente con las prácticas en sí, y me gustaría saber qué dificultades se encuentran entre la distancia que puede existir entre la planificación como un momento de los que algunos llaman preactivo, aunque para mí es muy activo como momento, y el momento interactivo o el de la clase misma, ¿no? ¿Qué cuestiones ahí, qué desafíos se presentan como practicante? Qué dificultades se encuentran antes, durante la planificación y después llevar esa planificación a cabo, si les sirve ese momento de planificación o lo toman como un aspecto más burocrático que otra cosa. Me interesa la opinión esto y me gustaría empezar por o Julieta o Regina esta vez. Bueno, yo creo que una de las dificultades que más se presenta es por ahí el manejo del tiempo. Al uno ser nuevo en esto, ¿sí? Y al uno planificar, uno como son sus prácticas, quiere que todo salga bien, quiere que todo salga perfecto, eh, y a veces es muy difícil, porque suceden un montón de cosas en el aula que a uno le son nuevas o le son ajenas,
y siempre la planificación, digamos, puede correrse un poco. De todas maneras, creo que el tema del manejo del tiempo, por ejemplo, es algo que uno lo va mejorando a medida que pasan algunas clases. Yo siempre me acuerdo de que, por ejemplo, a mis prácticas de secundaria, yo creo que Flavia fue a observarte a la tercera o cuarta clase por ahí, y yo siempre pensaba, qué suerte que no vino a la primera o a la segunda, porque uno siempre entra con nervios, con miedo, y por ahí eso, el manejo del tiempo es algo que a uno le va a costar bastante y es uno que por ahí, algo que uno piensa que el docente va a venir a mirar. Si lo que planificaste lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si se da, digamos, porque ahí adentro después juega, digamos, los alumnos entran en juego y cómo vos te manejás en la clase, digamos. Ahí, Julieta, Así que ahí me creo que gustaría que pensemos juntos. Me parece que hay toda una cuestión con la concepción del tiempo medio desde una visión capitalista, ¿no? Que subyace muchas sí, veces a los textos, a los textos pedagógicos de la enseñanza de las lenguas, ¿no? Como que, bueno, el tiempo es dinero, no está puesto en palabras, pero digamos, el tiempo es dinero, y siempre está visto como el tiempo que el docente proyecta, estima, adivina, te diría yo, ¿no? Y no el tiempo del otro. Entonces, ahí, digamos, hay que plantearse si yo enseño una planificación o enseño a personas. O sea, ¿no? totalmente. Pero no sé si están Sí, totalmente. no sé si están de acuerdo, pueden Porque disentir, ¿eh? O sea, yo lo digo para Sí, que... sí. sí, yo pienso que sí, porque pueden aparecer un montón de cosas, digamos, en la clase se pueden presentar distintas situaciones y yo creo que más allá de que uno sea practicante, no puede dejar de atender las necesidades de los alumnos si se le presentan en ese momento, o bueno, todo evento que pueda venir a irrumpir mi clase, eh, bienvenido Claro, sea. y aparte, digamos, yo sí, al poner un tiempo, estoy asumiendo que estoy enseñando un alumno universal, un alumno que puede ser Exactamente. tomado como el promedio del grupo, o sea, eso es lo que significa ese numerito que le ponemos al lado cuando ponemos el tiempo. En realidad es una estimación, obviamente, yo lo que estoy cuestionando ahí es si deberíamos pensar el tiempo, ¿no? Lo tiro, es polémica mi propuesta, si deberíamos pensar el tiempo para las actividades o si podríamos pensar algún otro tipo de perspectiva en torno al planteo de cómo utilizar, ¿no? Lo que sucede en el aula, las experiencias. A veces las experiencias duran poco, duran mucho, se alargan, no se alargan, en la vida en general. Y en la clase queremos como regir, disciplinar, diría Foucault, el tiempo, ¿no? Me lo pregunto, nada más. No sé, Regina, vos, ¿qué pensás de este tema de la planificación y después ir al aula y... No, exactamente lo mismo. Nos pasó a mí, a mi pareja pedagógica, que el tiempo que nosotros estipulábamos para cada actividad no coincidía con el tiempo que realmente nos iba en la clase. Y después, una vez que fueron pasando las clases, nos dimos cuenta que necesitábamos más tiempo para cada actividad del que nosotros pensábamos. En realidad los estudiantes necesitaban más tiempo. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí, sí. Sí, Sí. son los Y estudiantes. hablábamos hoy que desde este lugar de practicante, cuando vos tenés la planificación y tenés primero esta actividad, segundo esta, tercero esta, si algo irrumpe, no se le puede dar tanta entidad como cuando sos docente y tenés la autoridad como para hacerlo. Entonces, cuando sos practicante, tenés que dejar un poco de lado todo eso que sucede, que no estaba estipulado, y seguir adelante con tu clase para poder llegar al tiempo que vos tenés. Ujú. Flavia, estoy ansioso por escucharte. Estaba pensando en el tiempo escolar, en el uso del tiempo escolar, que por ahí a los residentes les resulta como foráneo, no sé, ¿no? Y que los que hemos transitado las escuelas o las estamos transitando todavía, sabemos lo que dura un recreo, que dura más de 10 minutos, sabemos lo que tardan los estudiantes en entrar al aula,
Sabemos lo que lleva a llegar desde el frente del aula hasta atrás, todas esas cuestiones en relación al tiempo, entiendo que hay que poder pensarlas cuando estás planificando. Eh, no tanto como para generar una agenda ajustada que después no te permita moverte, bueno, recibir lo que irrumpe, como decía Regina, sino porque hay que ser realista en relación a los tiempos escolares. En general, una tendencia que al menos yo veo en las planificaciones es la exacerbada cantidad de propuestas y de actividades, ¿no? Pensando bueno, vamos a poder hacer todo a un ritmo muy parecido a mi ritmo de trabajo, que seguramente es muy diferente al ritmo de trabajo de los y las estudiantes de este grupo. Entonces, mi apuesta por pensar el tiempo viene por ese lado, ¿no? A ver, pensemos un tiempo realista, un tiempo que tenga que ver con lo que pasa en las escuelas, con que el recreo dura más, con que viene la preceptora y dicta una nota, con que les pediste que se agrupen y a algunos les lleva 10 minutos llevar la silla de un lugar a otro. Digo, esa es mi apuesta en relación a pensemos los tiempos. Pero también lo que dice Regina coincido de que es complicado a veces para los residentes identificar esto que irrumpe, que puede llegar a ser una oportunidad de enseñanza valiosísima, y aún cuando lo identifiquen, no se sienten en general seguros o autorizados como para tomarlo y seguir por esa línea y abandonar o dejar de lado por un rato el trayecto que se había pensado. Y es algo para pensarlo. Yo entiendo que tiene que ver con la condición de practicante, con el hecho, con la expectativa de cumplir con una propuesta que se planificó, pero además también con un poco la incertidumbre de a ver cómo resuelvo esto que irrumpió y que no estaba en mis planes y que a lo mejor, no sé, en este momento no tengo muchas herramientas para abordar. De esto estuvimos charlando en una conversación previa, un poco más entre nosotras, y quedó ahí resonando. Bien, buenísimo. Juan José también nos aporta de este tema de pensar, digamos, que hay una tensión entre los tiempos también y los contenidos mínimos, ¿no? A los que, digamos, todos los docentes sabemos que hay que llegar, por ejemplo. Entonces ahí se generan algunas tensiones. Sí, yo creo que a veces el concepto de secuencia didáctica ayuda mucho en ese sentido. Porque si yo puedo armar una buena secuencia, después puedo ser más flexible con los tiempos, porque puedo, digamos, una actividad por ahí no la puedo hacer, pero la voy a hacer la semana que viene, o puedo después arreglar nuevamente ese esquema, esa secuencia, redirigirla. Eh, sí, creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, me gustaría ahora preguntarle, voy a empezar esta vez por Flavia, porque nos vamos a meter en el tema de cómo dar una devolución a los practicantes, las practicantes, ¿no? Y en el tema del feedback nos vamos a meter. Y luego les voy a preguntar, obviamente, a Julieta y a Regina cómo lo recibieron ellas de su lado. Pero la idea sería cómo podemos dar ese feedback sobre las planificaciones y las clases sin ser dogmáticos o tecnicistas, es decir, tratar de ayudar a los futuros docentes a construir su identidad como docentes y darles autonomía, pero también, digamos, tratar de mostrar por qué por ahí una práctica es mejor que otra o tiene más efectividad que otra, etcétera. ¿Cómo trabajas ese tema vos, Flavia? El- en este taller hay mucha escritura. Mm, Nosotros trabajamos con un aula virtual desde siempre, no nos vino con la pandemia, sino que muchas de las actividades del taller, de las propuestas del taller pasan ahí, y una de ellas es el diario de práctica, que es bueno, un diario más bien compartido, socializado, ¿no? Los y las estudiantes escriben sus observaciones, sus propuestas, sus inquietudes en una wiki. Y una wiki que está disponible para que todos leamos y para que también hagamos intervenciones, hagamos preguntas o comentarios allí. Y los planes de clase son una instancia de escritura densa. La propuesta es que realmente el plan de clase refleje el pensamiento a partir del cual se construyó esa propuesta
y refleje también alternativas y posibilidades. Entonces, hay mucha escritura por parte de los residentes y también hay mucha escritura de parte mía. Mi lugar de intercambio, mi lugar de diálogo en el momento que está aconteciendo la residencia es el plan de clases, ¿no? Es ahí donde entro a conversar con los residentes. Y en general mi postura es hacerlo a través de preguntas, ¿no? De buscar ese lugar donde podría surgir una alternativa, donde se podría hacer algo diferente, donde hay una disonancia, bueno, y entrar a preguntar a ver por qué esto, por qué no aquello, eh, preguntas que movilicen y preguntas que lleven a la reflexión y que también sean factibles de provocar un cambio, un ajuste, una adaptación en esa planificación. Pero el tiempo juega también un rol fundamental porque las prácticas son una circunstancia bastante intensa en términos de que, bueno, estamos todo el tiempo leyendo planes, tal vez leyendo hoy el plan de la clase para mañana, y a veces cuando identificamos cuestiones problemáticas importantes, a veces el feedback va más en el sentido, bueno, mira, acá vas a tener un problema, lo que podrías hacer es esto, ¿no? Pero en general la postura es de provocar reflexión, provocar cuestionamiento a la propia propuesta, ¿no? A veces también jugar un poco el rol del abogado del diablo, porque a veces hay como propuestas muy interesantes, pero que merecen seguir siendo pensadas y seguir siendo defendidas. Va por ahí, digamos, la devolución. Está muy bueno. Yo recuerdo cuando hice la especialización en lo que se llamaba en ese momento metodología, Gustavo Paz, que fue mi director, mi mentor, me dijo una vez algo que a mí me quedó grabado para el resto de mi carrera, que fue, no corrijas los planes pensando en la clase que vos darías, sino pensando en la mejor clase que ellos pueden dar. Y creo que eso es fundamental al dar esta evolución, lo que vos decías, interpelar, a veces porque no jugar al abogado del diablo, pero no porque yo quiero que hagan otra cosa, sino porque, bueno, pensemos juntos si no hay una mejor manera o si esto que pusiste es coherente con la perspectiva que tenés o que vos... Hay algo que pasa, ¿no? Con este trabajo por proyectos en que uno, el formador, también se convierte en parte un poco de ese proyecto y va llevando la narrativa del proyecto de cada uno de los que están andando en la práctica y la tienen en la cabeza, ¿no? Y creo que también por ahí viene la devolución, a ver si esto es coherente con la propuesta que inicialmente hiciste, si ayuda a hacer avanzar tu proyecto, porque personalmente me siento parte de todos y cada uno de los proyectos que están llevando adelante los y las estudiantes. Y con intencionalidad, digo, porque creo que el feedback a los planes es una instancia de enseñanza más. Entonces es una enseñanza intencional que uno hace desde el lugar, desde la perspectiva teórico-metodológica que estás parada y desde tu concepción política de la enseñanza de las lenguas extranjeras. La devolución se hace desde ahí. Esto también yo intento que los estudiantes lo tengan claro. Mi devolución es desde un posicionamiento. Podría ser diferente desde otra perspectiva, ¿no? Sí, y que es interesante hacerlo explícito, ¿no? Porque el problema viene cuando yo hago esa devolución, pero todo esto es lo no dicho, entonces... Exacto. Regina, Sí, o la hago como si fuera válida para todos los contextos, todas las circunstancias y desde todas las perspectivas posibles, cosa que no, definitivamente no es así. Regina, ahora te voy a preguntar, me interesa pasar a que vos cuentes cómo, desde el lado de estudiante, cómo tomás todo este proceso, y después también le quiero preguntar a Julieta, después de Regina, bueno, ¿qué pasa cuando uno se gradúa? ¿En qué queda todo esto? ¿No? Todo ese proceso que hizo, los planes que hizo, las planificaciones, la devolución, la residencia. ¿Cómo se juega eso en el día a día de un graduado? Te quiero preguntar, o de una graduada en tu caso. Bueno, Regina, te escucho. Desde mi lugar de estudiante en esta cátedra, el feedback que se recibe es realmente valioso, pero lo que yo hoy charlaba con ellas es que hay un momento, como Flavia dice, realmente es denso y es escribir y reescribir y reescribir.
Entonces hay un momento en el que el practicante dice, necesito que me digan qué tengo que hacer, necesito que me digan, esto está mal, esto está bien. Basta de preguntas. Es ese momento que uno no sabe ya más qué hacer, bueno, y decís, por favor que me digan qué tengo que hacer. Pero a la vez siento que es súper interesante las preguntas, las preguntas, o sea, el hecho de preguntar, ¿te parece esto? ¿Estás seguro de que esto es así? ¿No crees que hay otra manera? Me parece súper interesante porque te deja pensando y te deja buscando otras alternativas. Entonces como que tengo un doble discurso ahí. Está bueno porque lo estás viendo, o sea, estás viendo esto que te pasa de, bueno, a ver, sí, pero cada tanto quiero que me digan. Claro, queremos certeza. El problema es que, como dijo Flavia, desde una perspectiva ético-política que por ahí tomamos, no creemos en dar certezas, sino justamente en preguntarnos cosas. Entonces es muy difícil dar certezas porque sería una visión muy tecnicista, ¿no? O enseñar la técnica, cosa que creo que ni Flavia ni yo compartimos, creo, ¿no, Flavia? No, 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 no. No, No, exactamente. pero está muy bueno lo que dice Regina. Y Julieta, ¿y qué te pasa después, digamos, cuando egresás con todo esto, ¿no? El feedback, los planes, todo lo que hiciste, ¿en qué queda? Y bueno, a veces en mi caso seguís pensando en qué me diría Flavia en este momento. Yo a veces le digo a ella que me acuerdo de ella porque me pasa algo y digo, uy, acá, ¿qué me recomendaría ella o qué me diría, qué me repreguntaría para hacerme pensar? Porque no, realmente, yo coincido con lo que dijo Reyes recién, de que a veces obviamente uno necesita que le digan si algo está bien o está mal, pero también a mí, en mi caso, me sirvió mucho todas esas preguntas que nos hacía ella. A veces nos dejaba la wiki llena de preguntas, y uno se iba a dormir pensando en todo eso que Flavia nos dejaba, pero hoy en día lo veo con distancia y digo, me vino bien, porque realmente no me hubiese sido fructífero que ella me haya dicho, anda por acá, no vayas por allá, haz esto, no hagas lo otro. Al contrario, me siento más segura hoy parándome frente a un aula a veces y teniendo ciertas situaciones o frente a una planificación y decir, bueno, quizás lo puedo tomar por este lado, lo puedo tomar por otro, e incluso eso de que, viste que la docencia es un lugar muy solitario, entonces por ahí me pasa que no tengo una Flavia al lado para poder preguntarle o consultarle, más allá de que está un mensaje de distancia, pero a veces lo consulto con mis compañeras también, porque creo que uno necesita constantemente eso, poder charlar con alguien y decirle, me sucede esto, tengo tal problema o tal dilema en clase, ¿qué opinás? ¿Qué Es te que en ese sentido, parece? Julieta, sería interesante recuperar ciertas prácticas de las prácticas, ¿no? En lo Sí, profesional, por totalmente. ejemplo, la observación de pares, otro que te venga a observar y que te dé algún tipo de evolución, la autoobservación, digamos, ciertas prácticas que cuando estás en la formación son muy comunes y después medio que se van perdiendo y sería interesante por ahí recuperarlas. Sí, 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 completamente. totalmente. Eh, Julieti, ¿qué pasa con la planificación? Me interesa mucho saber eso. Digamos, pasaste por ahí de planificar todo muy detallado, muy con todo, y de repente cuando empezaste a trabajar y no tenías que presentar el plan, ¿qué pasó? Bueno, uno obviamente que es hijo del rigor, entonces lo que no lo obligan a hacer. Hay una distancia entre lo que hice en la práctica y lo que hago hoy en día, no lo voy a negar, pero a veces pienso, digamos, que como que esa distancia por ahí está buena, porque son dos escenarios distintos en la vida de uno. Si bien, obviamente, la práctica es un espacio de formación y ayuda muchísimo y creo que es el pilar de todo docente, pero es el primer escalón. Después vienen otros millones de escalones y uno obviamente que en el proceso se va transformando y eso va cambiando. Creo que todos somos distintos, entonces lo que hacemos ya graduados es hacer lo que mejor nos ayude, digamos, a organizarnos y demás, o lo que más claro nos sea.
pero de la misma manera que planificaba para las prácticas hoy en día no planifico, o sea, no con tanto detalle y no pensando eh, exactamente cada momento, pero lo veo como algo positivo, digamos, esa diferencia, esa distancia. Buenísimo. Eh, Flavia, no sé si querés agregar algo con respecto a esto, si no le quiero preguntar algo después a Regina. No, pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Me parece que son como dos ámbitos completamente diferentes. La residencia en la formación docente, que es un espacio de aprendizaje, lo es también, ¿no? La práctica luego en la inserción en las escuelas sigue siendo un espacio de aprendizaje, pero la residencia es un espacio de la formación docente inicial que está mediado por muchas herramientas y la planificación así intensa, densa, descriptiva es una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Eh, Digo, es como una herramienta que materializa un pensamiento que todavía no es completamente propio, ¿no? Y que, bueno, está ahí afuera, y luego de a poco, a través de las prácticas y de la experiencia, nos lo vamos a apropiar y algunas cuestiones que antes teníamos que pensar profundamente y escribir a manera de listas o de opciones, se vuelven ya como parte de un repertorio que nos es propio y del cual podemos hacer uso en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hay una diferencia notable entre el docente experto y el docente que recién se inicia en cuanto a la posibilidad de proyectar mentalmente una propuesta de enseñanza, pensar alternativas, sacar una clase prácticamente de la galera a partir de un material o de una idea o de una necesidad, y esto lo puede hacer, no sé, en el colectivo mientras va desde su casa a la escuela. Y el docente que recién se inicia necesita mucho trabajo de pensamiento y necesita poder materializarlo en un texto, que oficia de mediador, ¿no? Pensando, digo, la formación docente y la formación en las prácticas desde una perspectiva sociocultural. Este sería como la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y el plan de clases es un poco la herramienta que viene a transformar lenguaje en pensamiento de alguna manera. A mí lo que me fue Entonces, pasando, Flavia, que quizás vos me podés dar una visión de lo que yo te cuento, lo que me fue pasando es que antes yo necesitaba planificar mucho en detalle lo micro, y cuando estoy adquiriendo experiencia necesito planificar más lo macro. Es decir, yo le dedico muchísimo tiempo y muchísimo detalle, los que son mis estudiantes lo conocen porque lo comparto con ellos, a la planificación anual. Soy minucioso, ujú. quiero que todo figure, trato de pensar en diferentes cosas, maneras de organizar los contenidos, ejes de contenido. Una vez que yo tengo lo macro, después los micro no necesito ser tan minucioso, porque como decís vos, ya tengo patrones, diría Tessa Woodward, viste que habla de que el docente va generando como patrones de clases, entonces más o menos sé cómo manejar la clase, pero necesito, si en los macros, yo todavía hoy necesito ser minucioso. No sé vos cómo ves eso. Sí, sí, entiendo y me parece que coincidimos. Mm. Se Creo que incluso en este momento de la vida profesional me resulta como mucho más imperioso poder pensar una buena propuesta para una cátedra, ¿no? Pensando en cuáles son los propósitos que están orientando la acción, desde qué marco lo estoy pensando. Me parece que en este momento personalmente necesito tener mucha más claridad en ese sentido. Te comento algo ¿Te que pasa algo charlábamos con las parecido? chicas hoy. Sí, Ah, mira. completamente, completamente, completamente. De todas formas, charlando ayer con estudiantes más jóvenes, ¿no? Estudiantes del segundo año acerca de la experiencia en pandemia, ahora que de a poco estamos volviendo a la presencialidad, ellos valoraban muchísimo la estructura de la cátedra, de las cátedras en general y de la presentación de las propuestas. Esto de aprender en pandemia, sobre todo para los que se insertaron en la formación docente en pandemia, los llevó a valorar que las propuestas estén como altamente estructuradas, con propósitos bien explicitados, con consignas muy claras. Eh,
Y creo que un poco confirma que una buena planificación de la cátedra en general y también de los momentos a lo largo de la cursada que nos van llevando a concretar esta planificación es importante. Bien, me gustaría, ya que nombras el tema de la pandemia y digamos, trabajar virtualmente, Regina dijo que, si no entendí mal, que hizo sus prácticas de manera virtual. Sí. Me gustaría que cuente un poco su experiencia y, digamos, cuál fue digamos, lo más saliente de ser practicante en la virtualidad y no en la presencialidad. A mí fue algo que me encantó y creo que es mi zona de confort. Sí, totalmente. Creo que la virtualidad, la enseñanza virtual se puede aprovechar mucho más, siempre y cuando, por supuesto, los estudiantes cuenten con el acceso a Internet o a los a computadora o celular. Pero mis prácticas, el grupo que a mí me tocó de estudiantes, yo hice las prácticas en EPIE, que funciona, es una escuela de idiomas que funciona dentro del instituto, eh, y los estudiantes realmente respondieron súper bien a todas las propuestas, nos agradecieron siempre, todo lo que nosotros les proponíamos a ellos les parecía innovador porque venían acostumbrados de trabajar con el coursebook y solo con el coursebook, y nosotros les traíamos Genially, que es como un PowerPoint, actividades en Wordwall, actividades en Live Worksheets, actividades colaborativas. Como que Tratamos, pudieron darle provecho a las herramientas sí, tecnológicas, digamos, y el entorno virtual. Ustedes pudieron hacer totalmente. bien. Interesante es eso. Ahora, yo te pregunto, Regina, ¿notás alguna pérdida igual? Te entendí por qué estuvo bueno, ¿eh? Me quedó Sí, clarísimo. sí. ¿Notás que hubo alguna pérdida igual en eso, de tu experiencia? En mi experiencia, Sí, digo, lo que, no pudiste hacerlo presencial. ¿Notás que te perdiste de algo o crees que te perdiste de algo que sí es distinto en la presencialidad? sí, de un montón de cosas, porque aparte estoy haciendo las prácticas de primaria, las estoy haciendo presencial. Ah, podés comparar, genial. Entonces puedo comparar y con mi compañera nos dimos cuenta que en el aula, en el territorio, nos faltaban un montón de cosas, desde cómo ordenar los pronombres personales, por ejemplo, o sea, cosas que los tenemos recontra sabidas, pero en ese momento que tenés que pensar en pegar la fotocopia, en darle la fotocopia a los chicos, en pegarla en el uso del pizarrón, por ejemplo. Todas esas cosas que en esta práctica no las pudimos tener, pero digamos, pude ver los dos escenarios y desde mi punto de Comparar. vista, el que me gustó, sí, es el virtual. Sí, sí, se pierde también, por ejemplo, el afecto con los alumnos porque en la virtualidad, si no quieren, no prenden la cámara, no prenden el micrófono. Entonces, por ejemplo, hay un montón de chicos de la EPIE, de mis prácticas, que no los conozco y que no los pude conocer porque no los pude escuchar ni los pude ver. Y en el aula, si bien vos a los chicos los ves atrás de un barbijo ahora, pero por lo menos les ves los ojos y podés nombrarlos y ellos te van a responder. Que por ahí eso en la virtualidad no sucede, es algo que se pierde también. Bien, bien. Julieta, me interesa, digamos, yendo ahora al tema de las clases en sí, de tu experiencia como practicante primero y estudiante en formación y después ahora como docente graduada, el tema de la heterogeneidad de las aulas. ¿Cómo crees que te preparó la formación para las aulas heterogéneas cuando tenés diferentes niveles, ¿no? Alumnos que por ahí saben más, saben menos, que estudian afuera inglés, entonces en la clase tenés los que recién están empezando, tenés los que ya van a inglés particular, y entonces tenés que ver cómo lidiar con esa situación. ¿Cómo crees que la formación te preparó? ¿Y cómo fuiste también desde tu experiencia, y qué lugar tuvo la experiencia en desarrollar otras estrategias? Porque no necesariamente todo te lo tiene que dar la formación, ¿no? Sí, bueno, creo que la formación en ese caso particular, por ahí, creo que hay como un puntito que a mí me hubiese gustado sacarle más jugo, digamos.
En lo particular, en mi caso, cuando yo hice mis prácticas tanto de primaria como de secundaria, no hubo tanto, digamos, tanto problema porque la mayoría de los cursos, digamos, eran chicos que no iban a inglés. Pero, por ejemplo, ahora que sí estoy trabajando, perdón que se escucha mi No gato de pasa nada. atrás, irrumpiendo. Ahora que sí, por ejemplo, trabajo en una escuela privada, tengo muchos chicos que van a inglés y tengo muchos chicos que no. Entonces, es algo con lo que todavía al día de hoy sigo trabajando. Por ejemplo, a veces, digamos, las estrategias que más utilizo son tratar de que los que más saben y terminan antes puedan ayudar al resto, sobre todo en el caso de que tengo alumnos integrados, donde si tenés alumnos integrados es más difícil todavía enseñarlo en idioma, cuesta más, entonces por ahí tratar de que trabajen en grupo, tratar de que se acompañen o en pareja, cosa que al principio por la pandemia me era casi imposible porque no los podía juntar, me decían que no podían compartir libros, no podían hacer muchas cosas, y ahora recién estamos intentando trabajar más en grupo, pero desde la planificación, por ejemplo, me pasa que a veces opto por a los que sé que son fast finishers, digamos, tratar de prepararles algo extra eh, cuando no puedo hacer que acompañen al resto, porque en realidad tampoco voy a estar todas las clases haciendo que acompañen al resto. Ujú. Eh, Opto por eso, pero es algo que todavía al día de hoy, para serte sincera, sigo Bueno, trabajando. yo me permito recomendarte una serie de libros muy interesantes de Rebecca Nijovic, uno que se llama Una introducción a la enseñanza para la diversidad, o Gestionar aulas heterogéneas. Creo que ahí tenés un montón de herramientas sobre cómo trabajar la heterogeneidad. Y por otro lado, algo que aprendí de colegas de educación especial es el tema de lo que se llaman los ajustes, eh, ¿no? Y no trabajar tanto ajustes razonables, lo llaman, es un concepto que viene de arquitectura y no tanto con adecuación curricular, ¿no? ¿Y qué es un ajuste razonable? Bueno, a veces, te lo pongo en términos de arquitectura, por ahí vos tenés un edificio y lo único que tenés que hacer es armar una rampa, no hace falta que cambies todo, ni que le des al estudiante otro edificio. O sea, a veces con un ajuste Claro. razonable, pequeño, se integra fácilmente a la actividad, ¿no? Nada, dos aportes pequeños que por ahí pueden ayudar. Flavia, no sé si querés para cerrar este tema decir algo. El tema de la... No, pensando en el mismo sentido sobre la pregunta que le hiciste a Julieta, pensaba que a veces la dificultad son las propuestas estandarizadas, bastante cerradas, ¿no? Estructuradas. Cuando la propuesta es un poco más abierta, creo que cada estudiante puede participar en términos de sus posibilidades, de sus niveles de producción y las producciones claramente van a ser diferentes, porque bueno, los estudiantes son diferentes, pero ninguna va a estar mal en realidad, y que todas van a estar bien, pero de diferentes formas. Que una cuestión que hoy también charlábamos es que por ahí el mandato del uso del manual de manera restricta va un poco como cerrando las puertas a la atención a la diversidad que es parte, ¿no? de la vida del aula. Eh, Bien, pero bueno. buenísimo, buenísimo. Me gustaría compartir con las tres una cita de un libro que muy probablemente conocen, La formación en la práctica docente, de Davini. Les leo la cita y después me gustaría que para cerrar esta conversación podamos reflexionar en lo que le surja de esta cita. Dice, a través de las prácticas y del intercambio con otros, los docentes van construyendo su experiencia. No se trata de una simple sumatoria de años en servicio, sino de la decantación reflexiva de su actuación, corrigiendo errores, actualizando formas de acción, tomando decisiones, afrontando riesgos, recuperando estrategias que han dado buenos resultados, reinterpretando su rol y el currículum, interactuando con los miembros de la comunidad, lo que incluye a los padres, previendo su propia formación permanente. Sin embargo, la construcción de la propia experiencia práctica no alcanza, por más rica que ésta sea. Por un lado, la evolución del conocimiento es constante y requiere de permanente actualización por otras vías. Por otro,
Las escuelas son instituciones públicas políticamente reguladas, sujetas a nuevos proyectos, a nuevos requerimientos a los docentes, cuando no a programas de reforma. Las escucho. Cualquier cosa que le surja a partir de esta cita. Las sorprendí, las dejé sin... Completamente. Algo de sorpresa, Pero bueno, algo de sorpresa tiene que haber, porque... por supuesto, está súper bien, nos moviliza, pero me hace retomar una metáfora, una imagen que hizo Julieta, ¿no? De que la instancia de práctica es el primer escalón en un largo trayecto de aprendizajes que acontecen en las instituciones, en los contextos institucionales donde nos vamos insertando. Que como vos planteabas también, a veces carecen de formas de acompañamiento, de herramientas o dispositivos de acompañamiento a quienes se van insertando, a los más jóvenes. Estaría bueno a veces que las escuelas pudieran retomar algunos de los dispositivos de los espacios de práctica para facilitar un poco la inserción de quienes se van acomodando allí y van teniendo permanencia en las instituciones. Y que es fundamental, ¿no? El poder dialogar con los colegas, que también lo plantea Julieta, ¿no? A veces la duda es tal que tengo que mandarle un mensajito a una compañera, a un compañero, para consultarle a ver por dónde estoy yendo, si estoy yendo bien o no. Y que entiendo que tendrían que estar como más sistematizadas o más formalizadas esas oportunidades en las instituciones, especialmente, insisto, para recibir a los más jóvenes, ¿no? Muy interesante, muy interesante. No sé, Julieta, Regina. Y bueno, yo en mi caso, más de lo que ya dijeron, lo que agregaría sería como nunca perder que el norte son nuestros alumnos, digamos. Eso me parece súper importante. Tratar de no dejar de ver lo que está pasando ahí adelante por querer cumplir con la currícula. Buenísimo. Regina. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en el aula, por lo que no puedo hablar, no me siento con el conocimiento como para hablar tanto del tema, pero como futura docente, creo que ese acompañamiento que mencionaba Flavia, que se tiene que dar en las instituciones, debería existir y sería interesante que exista porque uno llega con mucho conocimiento que después siento que, no sé, pero siento que no sabes cómo llevarlo a cabo, no sabes cómo ponerlo en práctica. Entonces, estaría bueno que exista un acompañamiento de parte de las instituciones que te oriente o que te ayude justamente a los que están empezando, a los que están recién recibidos o los que están empezando en la docencia, digamos. Un acompañamiento en servicio ya, digamos. Claro. Muy interesante la propuesta. Bueno, la verdad que ha sido un placer realmente charlar con las tres. Les agradezco muchísimo. Me hicieron pensar un montón, me quedo con muchas ideas para pensar. No sé si quieren decir algo para cerrar, no quiero ser yo el que tenga la última palabra, así que las dejo a ustedes para el cierre si quieren decir algo más. No, en lo Te personal damos la palabra, Flavia. me quedó resonando nada más una idea todavía de esta cita que nos compartiste, que seguramente nos dejará pensando a nosotras también, que confirma, bueno, por supuesto, la concepción del aprendizaje docente, el aprender a enseñar como una cuestión que no se cierra en la formación docente, al contrario, ¿no? Y este espacio de las prácticas y residencias como un espacio de aprendizaje. Y ver al residente como alguien que está aprendiendo, que está como comenzando a aprender a enseñar, es probablemente una perspectiva que genere o que pueda generar hospitalidad en quienes los y las reciben en las escuelas, directivos, coformadores, ¿no? Es alguien que está aprendiendo, que está armándose, que necesita de oportunidades justamente para poder aprender y
y que necesita del acompañamiento y la palabra amable de quienes los rodeamos y quienes estamos con ellos en este trayecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, por estas últimas palabras. Gracias, Regina, y gracias, Julieta. Y bueno, al resto, a los que nos están escuchando, los esperamos próximamente con otra conversación. Buenas noches a todos y a todas, y gracias. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias. Gracias a vos, Gracias. Fabián. Y todas, gracias.